Muy buenas noches, estimados compañeros y estimado profesor. El día de hoy vamos a realizar la presentación o sustentación del parcial final de la materia de corrosión. Los integrantes del grupo son Giancarlo Salgado, Julián Urrutia, Camilo Arteaga y mi persona, Julio Barceló. El contenido de esta presentación se estructura en 6 partes, que son la introducción, el marco teórico, el montaje del experimento, es decir, el paso a paso, la experiencia realizada, es decir, con las evidencias de los vasos, las conclusiones de los análisis obtenidos y una bibliografía de los fundamentos teóricos. Ok. De manera introductoria, pues lo que vamos a hablar es un poco de lo que es el proceso de oxidación. Es un proceso químico que combina lo que es el hierro y el oxígeno. Esto se puede formar en diferentes capas o en la propiedad directamente del material al cual se esté presentando. Durante esto, pues se ocurre una reacción química donde los átomos pues ceden electrones o pasan electrones entre sí y pues esa transferencia se caracteriza como oxidación. En este caso, pues el experimento lo que busca es aclarar todo el tipo de comportamientos que tiene la oxidación en cada uno de los diferentes clavos que vamos a evaluar. Claramente esto en los diferentes procesos, en las diferentes propiedades que tiene con respecto a otro tipo de materiales como son el zinc, el cobre y otros agentes en las diluciones que vamos a mostrar a continuación. El marco teórico. Para el marco teórico tenemos nuestros conceptos básicos que debemos entender antes de poder iniciar la explicación concreta del tema. Tenemos primero la reacción química, que es un proceso en el cual se mezclan dos o más sustancias para formar reactivos y reactantes, en los cuales van a ser un proceso en el cual, dependiendo la reacción que hagan, gastarán, consumirán o liberarán energía para crear compuestos. Después tenemos la corrosión, que es un proceso de degradación de los materiales, ya que este puede ser una consecuencia de una reacción química, electroquímica, por cavitación o por salpicadura, en la cual el material va a sufrir un deterioro debido al ambiente o por cambios externos. Un tipo en específico de corrosión es la corrosión electroquímica. Para esta corrosión en específico se requieren 3 elementos básicos que vendrían siendo el cátodo, el ánodo y un medio en el cual se representan. Este caso es el medio electrolítico. Para la corrosión electroquímica se requiere la creación o la presencia de una reacción de oxidación de parte del ánodo y una reacción de reducción hacia una región catódica por el paso de electrones entre ellos dos. Un método que nosotros utilizamos en este ejercicio para proteger o ralentizar de la corrosión a los clavos es el método de ánodo de sacrificio. Este método se utiliza principalmente para proteger, como dice su nombre, un material en específico, una estructura metálica, utilizando un material que sea más catódicamente activo que el otro, haciendo que este se desgaste en vez de nuestro material que queríamos proteger. Bueno, para el montaje del experimento que realizamos para el estudio de la corrosión, tenemos 8 vasos. En el primer vaso tenemos un clavo de hierro sumergido en agua. En el segundo vaso, un clavo de hierro sumergido en alcohol etílico. Para el caso número 3, tenemos un clavo de hierro enrollado en cobre en agua salada. Nosotros contamos con la suerte de conseguir agua de mar para realizar esta experiencia. En el vaso número 4 tenemos un clavo de hierro sumergido en vinagre. Para el clavo número 5 tenemos un clavo de hierro pintado con anticorrosivo. Para el vaso número 6 también un clavo de hierro pintado en anticorrosivo, pero esta vez lo vamos a sumergir en alcohol etílico. Para el vaso número 7 tenemos un clavo de hierro enrollado con alambre de zinc.
Para el vaso 8, un clavo de hierro enrollado con cobre y sumergido en vinagre. Bueno, a continuación explicaremos cada uno de los vasos, comenzando por el vaso número 1, que es un clavo de hierro sumergido en agua. Para el montaje de esta experiencia, colocamos un vaso de plástico y lo llenamos a 3/4 de este de agua y sumergimos el clavo de hierro. Como observamos, al pasar los días se creó una corrosión en el clavo, en toda la superficie del clavo, creando algo de sedimento debido al desprendimiento de este, y por lo tal llenó el fondo del vaso con algo de sedimentación. Parte de esta corrosión o el desprendimiento de este también llegó a la superficie, como se puede observar en la imagen mostrada en la diapositiva. Si analizamos un poco las reacciones químicas que ocurrieron en el transcurso de estos días, observamos que el hierro, al reaccionar con agua, va a formar dos elementos, el dihidrógeno y óxido ferroso férrico. El primero, el dihidrógeno, es un gas incoloro que se produce a la reacción de estos dos elementos. Para la reducción, tenemos que por cada 8 átomos de hidrógeno van a ganar 8 electrones cada uno. Y para la oxidación, el cual es el hierro, va a soltar electrones por cada 3 átomos de este. Bueno, para el segundo vaso tenemos un clavo de hierro sumergido en alcohol etílico. Al igual que el vaso 1, utilizamos un vaso de plástico y lo llenamos a 3/4 de alcohol etílico y sumergimos en este un clavo de hierro de 2 pulgadas. Bueno, para el alcohol etílico se observaron diferentes cambios al transcurrir las semanas. La primera semana no se observaron tantos cambios como el vaso que tenía agua. En este solamente en algunas zonas de la superficie del clavo se evidenció corrosión o inicios de corrosión. Observamos en esta imagen tomada el último día de observación que se formó una capa melosa en toda la superficie del clavo. De igual forma, parte del alcohol al transcurrir los días se iba evaporando, teniendo en algunas ocasiones que rellenarlo para que siempre el clavo esté sumergido en su totalidad en alcohol y así pueda crearse una mejor reacción química y producir la corrosión en este. Para el clavo 3 tenemos, como se ve en la imagen, un clavo de hierro enrollado en alambre de cobre. Este, a diferencia de los vasos anteriores, fue introducido en agua salada y las consecuencias se verán a continuación. En la última semana del experimento se mostró o se evidenció cómo el clavo de hierro creó una oxidación y corrosión en la cual se puede ver como forma de sedimento en el fondo del vaso y cómo la superficie del clavo está completamente cubierta de óxido, mientras vemos que el alambre de cobre que lo recubre no presenta ningún cambio en específico. Esto pasa debido a la reacción de corrosión electroquímica que ocurre en el vaso. El cobre, al ser un material menos activo que el hierro, se está comportando como un cátodo, haciendo que el clavo de hierro se convierta en un ánodo, lo cual hace que la oxidación se dé en este y no en el alambre de hierro. Otra cosa que podemos notar de este experimento es que, a diferencia de los anteriores, se utilizó agua salada. El agua salada lo que propicia o lo que ayuda es a la rápida creación de oxidación debido a la presencia de sal. La sal crea
un ambiente lleno de electrolitos, el cual ayuda a conducir los electrones, lo cual acelera el proceso de corrosión y oxidación. En la ecuación química de oxidorreducción que se presencia en este caso en específico es una reacción que se ocurre entre el agua y el hierro, dándose en este caso el resultado de óxido ferroso y de hidrógeno. En este caso en particular, el agua hace de agente de oxidación, mientras que el hierro hace de un agente reductor. Bueno, en el paso número 4, o prueba número 4, tenemos un clavo de hierro sumergido en vinagre. La característica del vinagre es que es una solución incolora que tiene un olor muy fuerte y que es un ácido a base de la fermentación de ácido etílico en ácido acético, que es lo que mayormente se encuentra el vinagre, el ácido acético. El clavo de hierro, al cabo de unas 2 semanas, se comportó de esta manera, pues la solución tomó un color rojizo y el clavo se perdió por su totalidad las propiedades de este, se desintegró. Ya no se te escucha, definitivamente. Bueno, en el vaso 5, lo que tenemos es la comportación de lo que es el clavo de hierro pintado sumergido en agua, pero esta vez va a estar con una película de anticorrosivo. ¿Para qué es esto? Esto lo que vamos a hacer es evidenciar cómo este actúa en el proceso de corrosión que tenemos en cualquier tipo de hierro activo pues, directamente con el agua. Como anteriormente explicábamos, pues lo que hace el hierro, pues reparte o intercambia electrones por medio de lo que es el fluido, que es el agua, y lo que se produce el pigmento y la corrosión en sí. Lo que, como actúa el hierro o el hierro pintado con esta película de anticorrosivo, lo que hace es que, como está compuesto de silicato de sodio anticorrosivo, que es el que va a inhibir el proceso de la corrosión, y de ácido etildiaminotetracético, que es ETA, que es el secuestrante activo. Este tiene la prioridad o es el primordial en lo que en el proceso de proteger directamente lo que es el hierro. Y por eso vamos a poder evidenciar en las fotos directamente del experimento que no se presentó una corrosión de mucha velocidad y solo se presentó una especie de pigmentación directamente en lo que es el clavo de hierro. En sí, la pintura anticorrosiva lo que va a hacer es generar una especie de partículas equidimensionales o placas que va a ralentizar el proceso de corrosión que tiene el clavo en sí. Lo que hace la pintura es que estas partículas equidimensionales son diferentes a lo que normalmente son como son esféricamente, que lo que hace es que pasa directamente a lo que es el agente anticorrosivo y mira en todo lo que es la parte del hierro en sí, del material, migra muy fácil, y la pintura anticorrosiva, como se forma una especie de placas, pues disminuye la velocidad de esto. Continuamos al siguiente vaso, que es el vaso 6. Este vaso 6 pues presentó el mismo proceso. Obviamente se está diluido directamente en lo que es sumergido en lo que es directamente el alcohol etílico. Pero en sí el proceso actúa de la misma forma como actuó en el vaso número 2, que también tenía el mismo proceso. Va a actuar de la misma forma, pero como está con esta capa
lo que va a hacer es que el proceso en sí va a disminuir su velocidad y pues el pigmento se va a reflejar como normalmente se da, como aviso a lo que es el proceso de inicio de la corrosión en sí en el clavo. El vaso 7 es un clavo de hierro enrollado en un alambre de zinc introducido en agua salada. Este clavo, a diferencia del vaso 3, en que se presentó lo mismo, tiene una clara diferencia, y es que no se presenta, por así decirlo, corrosión o oxidación en el clavo de hierro. Este caso es diferente debido a que entre el hierro y el zinc se está dando una corrosión electroquímica, ciertamente, pero el hierro, en este caso, al ser un material más noble o más activo que el zinc, se vuelve un cátodo, obligando hacia el zinc o convirtiendo hacia el zinc en un ánodo, haciendo que se atraiga los electrones y se corrompa en su lugar. Esto es una clara demostración de uno de los efectos con los cuales podemos ayudarnos a ralentizar o a parar, entre comillas, el efecto de corrosión, el cuales son los ánodos de sacrificio. La reacción química que se presenta en este caso en específico es una reacción entre zinc y agua, en la cual el producto de esto es óxido de zinc y dihidrógeno. Bueno, en el vaso número 8, o el último vaso, tenemos un clavo de hierro enrollado en espiral, pues en este alambre es de cobre. La primera semana teníamos pues el vinagre. Recordemos que la solución es vinagre. No tenía ninguna anomalía, el color pues de la solución era totalmente incoloro y tanto el clavo como el alambre estaban en un buen estado. Al paso de las 2 semanas se presentó este macizamiento, digámoslo así, de la solución, un color rojizo parecido a barro, y se debe a que, recordando que el vinagre es un ácido, consume la primera capa de ese alambre de cobre, que se va desintegrando en la disolución y a la vez afectando el clavo de hierro, que se traduce aquí en esta ecuación, donde el cobre, que es el cátodo, porque la reducción que pasa a cero, es decir, gana 2 electrones, mientras que el hierro es el que tiene la oxidación, es decir, el ánodo. Y por lo menos aquí tenemos el vaso, y ya no se cuenta pues con el material que es el clavo, ya no se tiene aquí dentro, es decir, se consumió por completo. El proceso de corrosión fue de manera un progreso inmediato y comió por completo el material. En conclusión, esta actividad o este experimento pues dio a comprender los distintos comportamientos que se tiene de un mismo material, pero a distintas soluciones, que también se pueden obtener a nivel cotidiano, no solamente en soluciones, sino en diferentes condiciones ambientales, el clima, si es de lluvia, la temperatura, entre otras cosas. Entonces estos 8 vasos nos dieron a comprender esos escenarios que se pueden llevar a la realidad, y con esto a nivel de ingeniería se puede predecir la velocidad de la corrosión, pues si queremos, y también estimar unos buenos materiales dependiendo de la actividad a ejecutar, siempre pensando en 3 cosas: la selección del material, un costo óptimo y la proyección de vida de ese mismo material. Pues es lo que consideramos los 4 integrantes de este grupo a través de este experimento. Gracias. Y la fuente bibliográfica.